proceso inflamatorio agudo, tipos de necrosis y tipos de adaptación celular. Como ya dijimos antes, el sulfido ITIS se le agrega al órgano que va a estar afectado. En este caso es el apéndice. Normalmente el apéndice fecal es un saco ciego, que es la terminación del colon, y que no debería tener absolutamente nada en su luz. Absolutamente nada en su luz. Es decir, lo único que debería tener es secreción mucinosa, que es la función de la glándula que reviste dicho saco ciego. Pero en el momento que se introduce, se hace permeable y se introduce materia fecal, que es lo más frecuente por estar expuesto ahí, se forma lo que se llama fecalito, que es una retención de la materia fecal dentro de la luz. Pero esta materia fecal también puede ser objeto de que se introduzca ahí bacterias, que es lo más frecuente, y si son bacterias piógenas, entonces va a haber una reacción inflamatoria aguda y se van a reproducir, porque al ser un saco ciego no se puede eliminar, como normalmente la vía digestiva llega hasta la defecación. Se retiene, se mantiene, se reproduce y va a haber efecto de masa. Es decir, ese efecto de materia fecal introducido dentro, que si se almacena con parásitos, como por ejemplo parásitos que podría ser Heterolus vermiculares, el más frecuente, y de ahí acarinouricoides en segunda instancia, que son nematodes que se pueden introducir y que pueden ahí inclusive reproducirse internamente, van a hacer efecto de masa, van a comprimir el apéndice, y entonces en el momento que se introduce, en ese momento hay una presión intraluminal, dando como consecuencia una lesión isquémica, es decir, protruye las venas, por ser una pared muy delgada, impide la circulación, y eso va a causar el primer tipo de necrosis, que es la necrosis licuefactiva, por infarto isquémico, debido a la compresión que se da intraluminal y efecto de isquemia. Pero al mismo tiempo va a haber invasión, como les mencionaba, de bacterias. En el momento que hay infección sobreañadida a la necrosis coagulativa, la necrosis isquémica que está produciendo, entra a dar la respuesta de adaptación también, que es la necrosis de tipo licuefactiva. Necrosis licuefactiva dada por las bacterias piógenas, ¿no? Entonces ahí, en ese momento, hay una invasión de bacteriana, se produce una oclusión por efecto de masa, se reproduce la bacteria y naturalmente va a dar la respuesta inmediata, que es la inflamación aguda. En ese momento los vasos, los capilares, se van a dilatar y va a haber extravasación de sangre, pero también de líquido, y eso va a dar como consecuencia zonas de hemorragia y zonas de tubefacción y el edema. Pero si la bacteria es de tipo piógena, entonces va a haber mayor abundante leucocitos, que es la primera línea de defensa, gran cantidad de leucocitos polimorfos nucleares neutrófilos. Esto que inicialmente es ligera, la infección puede invadir paulatinamente la mucosa, la submucosa, la muscular. En el momento que llega a la capa muscular hay una reacción de una apendicitis aguda. En ese momento, naturalmente, si se diagnostica a tiempo, puede clínicamente, si no hay un efecto de masa muy grande, solucionarse. Pero si es un efecto de masa muy grande y la infección es redundante y la fiebre muy intensa,
la náusea y los vómitos muy intensos, un dolor periumbilical bastante intenso, con un dolor irradiado hacia la parte media de la fosa ilíaca derecha. Si se hace un hemograma, que es mandatorio hacer en ese momento, se va a encontrar entonces una leucocitosis. Automáticamente eso es quirúrgico. Ya no se puede esperar porque ya tiene manifestaciones clínicas y se comprueba con una leucocitosis por arriba de 15.000 leucocitos por milímetro cúbico, entonces automáticamente es quirúrgico. Se hace por vía laparotomía o por laparoscopía. Hoy por hoy exclusivamente laparoscopía porque es una intervención sencilla que es ambulatoria, si es que no es complicada. Si el paciente llega en ya un estadio muy avanzado de escalofrío, fiebre y que hay rigidez del abdomen, de los rectos, en lo que se llama abdomen y tabla, automáticamente va a la laparotomía porque la laparoscopía ya no funciona, porque tiene que hacerse una limpieza de la cavidad peritoneal, porque en ese momento ya hay peritonitis. Bien, entonces vamos a hablar ahora de las características microscópicas y histopatológicas. Y miren, esto está en la capa muscular propia y estos son los capilares, estas son las venas. Fíjense, ahí hay una congestión vascular y una migración de los leucocitos de manera perivascular. Observen cómo los leucocitos se van de manera perivascular por vía pédesis y este espacio virtual que ven ahí es el edema y la proteína que están saliendo de los capilares. En la mucosa hay una bastante erosión y edema, pérdida de erosión focal, edema y un infiltrado difuso de leucocitos. Y aquí vemos los nódulos linfoideos hiperplásicos, ¿no? Tendrían que ser así y hay una hiperplasia, los nódulos linfoideos con activación del centro germinativo con los macrófagos que comienzan a fagocitar el elemento bacteriano que viene de la luz. ¿Okay? Cuando los leucocitos llegan a la capa muscular propia, como vemos aquí en la capa muscular, entre la fibra muscular lisa, el edema y gran cantidad de leucocitos, sigue cuando en ese momento en que es una apendicitis aguda comprobada. Pero si ya está en la capa muscular propia, eso puede avanzar y seguir hasta la capa subserosa y naturalmente vemos que, por ejemplo, aquí puede estar ocupado por fecalito, un cálculo, por paquetes de enterobios verbiculares y las bacterias. Y naturalmente el apéndice tener amplias zonas de hemorragia y exudado fibrino purulento. Y en la parte histopatológica, todos los capilares dilatados, congestivos, hemorragia. En la luz está llena de exudado fibrino purulento y se forman abscesos dentro de la pared. Pero al mismo tiempo puede producirse una ulceración de la serosa. Miren, esta es la serosa que debería estar así, lisa. En este momento ya hay pérdida de sustancia y una ulceración, un proceso de absceso que comenzó en la mucosa con hemorragia, pero fue avanzando hasta llegar a la serosa, la ulceró y en este momento ya hay una peritonitis por perforación del apéndice secal, amplias zonas de hemorragia y a nivel del tejido del mesoapéndice ya hay un exudado fibrino purulento en la parte externa. Muchas veces la lesión dentro ya en la parte del peritoneo, como vemos aquí, tienen trombos inflamatorios con exudado de neutrófilos en gran cantidad dentro de su luz
y perivascular, el exudado que sale de estos capilares, pero ya en la parte del mesoapéndice y del peritoneo. Fíjense en la macroscopía como todo esto aquí amarillo verdoso es el exudado fibrino purulento que se encuentra ya en la serosa, pasó de la luz, hizo absceso en la pared y ya encontramos el exudado fibrino purulento en la serosa. Ya eso es un proceso gangrenoso. Pero muchas veces, observen, el agente causal está en la luz y ustedes observan dentro de la luz parásitos. Y lo que vemos aquí es un Enterobius verbicularis y un Ascaris lumbricoides dentro de la luz del apéndice. Y entonces naturalmente ahí se comprueba que el agente causal, aparte de ser bacteriano, es el Enterobius verbicularis o el Ascaris lumbricoides. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una descripción de la patología. Entonces pongan microscopía. Al examen histopatológico de la lesión procedente de apéndice secal, se observó a nivel de la luz del apéndice un exudado fibrino purulento con leucocitos polimorfonucleares, fibrina y eritrocitos. El epitelio presenta áreas de erosión y pérdida de sustancia con ulceraciones. En la lámina propia se observan abscesos piógenos con exudado de leucocitos polimorfonucleares neutrófilos. En la capa muscular propia observamos un marcado edema intersticial, capilares dilatados que tienen trombos inflamatorios, migración perivascular de exudado de neutrófilos y un infiltrado inflamatorio difuso entre las fibras musculares lisas de la capa muscular propia. Si hacemos y vemos el agente causal, podemos decir que hay larvas de Enterobius verbicularis o, como lo observamos en antes, o larvas de Ascaris lumbricoides. Fíjense que algo curioso, encontré recién, hace poco, estos huevos de Trichuris trichura, que ustedes lo ven en la heces normal. Fíjense que estaban dentro de la luz del apéndice secal. Hasta ahí pueden entrar cuando ya hay permeabilidad del apéndice. Pero en todo caso, diagnóstico: apendicitis aguda, fibrino purulenta por Enterobius verbicularis. Y diagnóstico diferencial: apendicitis aguda por estreptococo o estafilococcus aureus. ¿Qué? O por Ascaris lumbricoides. Puede haber apendicitis crónica, es muy raro, pero sí lo puede haber. Es extremadamente raro, pero sí lo puede haber. Toda apendicitis, ya cuando hay una leucocitosis, es eminentemente quirúrgica y debe evitarse y operarse inmediatamente antes que se dé una peritonitis. Ok, ahora sí, continuamos con cervicitis crónica. Marlon Rosero va a hablar. Marlon, te escuchamos. Buenas tardes, doctor.